Gracias a Dios, aquí estamos en este ambiente cúltico. Qué bonitas estas canciones, son de gran sentido para nosotros en nuestra práctica espiritual. A esa canción, Tu Gran Amor, a ti, majestad, bendito Padre Celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es y cada día puedo ver que es tu justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para hacer lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. Revelación, pura revelación, ¿ya? Que reservas en esa expresión de tu amor la esperanza para hacer lo que contigo soy, lo que de parte tuya yo soy, lo que con tus recursos yo logro ser para vivir feliz y que los demás puedan ver en mí tu gran amor. Una canción con un sentido teológico hermoso, valiosísimo y que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Cuando yo puedo verme desde el territorio de lo que Dios me ha dado al crearme y lo que Dios me da al hacerme su hijo, yo tengo que elevar mi visión de mí mismo y construir una autoestima saludable. En ese ambiente vamos a exponernos a la expresión de la palabra de Dios que nos va a hablar, que nos va a tocar, nos va a sensibilizar en eso de poder llevarnos a entender eso que Dios en su revelación nos quiere dar para superar las enfermedades de la autoestima. Que Dios nos ayude. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias por tu palabra hoy, gracias por este culto, gracias por la presencia en él de cada uno de mis hermanos que está participando activamente con su disposición, su entrega y su apertura hacia todo lo que puede recibir de ti. Exprésate, Señor, en esta noche, revélate, déjanos ver, Señor, tus propósitos y tus planes en la revelación de tu palabra. Háblanos, Señor, de tal manera que nosotros podamos ir descubriendo caminos hacia la salud mental, hacia la auténtica salud mental, que nosotros podamos vencer tantos males que están allá guardados y que están perturbando nuestra paz y nuestra tranquilidad. Señor, todo esto sabemos que tú lo haces porque el poder lo tienes y la voluntad también. Y nos has entregado tu espíritu y nos has entregado tu palabra. De modo que lo que hoy recibiremos, queremos que a través del espíritu y el poder de tu palabra surta un efecto especial en la vida nuestra. Gracias, Padre, porque seguro estamos de que la obra ya la estás haciendo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El narcisismo, decíamos, es una condición extrema de la enfermedad de la pobre autoestima. Los narcisistas no es que, insisto, se amen mucho a sí mismos. Esa es la apariencia. El narcisista tiene el problema totalmente contrario. Es una persona que tiene limitaciones para desarrollar el afecto aún en relación con su propia vida. De modo que un narcisista es una persona deficitaria totalmente en el aspecto
afectivo. Decíamos que el narcisista no ama a nadie. Y esto, como patología de la personalidad, hermanos, indica un estado muy primitivo del proceso de maduración de esa persona. Está muy niño, muy elemental. La pobre autoestima, en el caso del narcisista, se expresa en el hecho de que él es una persona que no se conoce a sí mismo. Escuche lo que estoy diciendo. Es una persona que tiene una idea muy vaga de sí mismo. Y eso es una expresión de condición infantil, de condición muy primitiva. Como a los niños, al narcisista le sucede que no sabe quién es él. Y él cree que se conoce alrededor de todas las cosas que busca para establecerse en medio de un ambiente social donde quiere prevalecer y mostrarse como alguien que tiene un valor muy especial. Entonces decimos que el narcisista tiene un muy pobre conocimiento de sí mismo. Narciso, el personaje mítico que da origen al nombre de este mal, al mirar al personaje de la fuente, no era consciente que estaba reflejando su propio rostro y se prendió de sí mismo pensando que ese era otro. ¿Ya? Él iba a dialogar con ese otro, no con él mismo. ¿Ya? Y convencido como estaba, él tenía una tan pobre visión de sí mismo que cuando veía el personaje de la fuente del lago, él se encontraba ante alguien tan maravilloso, tan extraordinario, que lo admiraba y que lo apetecía. En otras palabras, él estaba en esa visión pobre de sí mismo que no se da cuenta de la riqueza propia, la que termina viendo, pero no la reconoce porque él no tiene esa capacidad por su estructura tan elemental. No puede amarse a sí mismo. Fíjense ustedes el problema del narcisista. No puede amarse a sí mismo porque no se conoce. No identifica el territorio de su realidad. Está buscándose siempre en lo que encuentra apreciable en los demás, apropiándose de ellos y anulándose para disfrutarse a sí mismo. ¿Ven? Todas las personas en estructura infantil nunca se disfrutan. Y por eso el disfrute lo consiguen si logran que otros les presten una atención especial. Esa es una condición muy pobre, ¿ya? Porque su riqueza está en lo que le den los otros. Y es un estado que está indicando un inmenso sufrimiento. No puede amar a otra persona. Dice, no se ama a sí mismo, tampoco puede amar a otra persona. Primero, porque al otro se le utiliza solo como satisfacción de su propio yo.
no pudiendo disfrutarlo en lo que el otro es, que es el verdadero disfrute en relación con otra persona. Cuando nosotros establecemos relación con alguien, ese alguien se disfruta al máximo en la medida en que yo lo disfruto por lo que él o ella es, no por lo que me representa. Cuando yo busco el disfrute de alguien en lo que me representa, eso me genera angustia, me genera tensión, me genera sufrimiento, porque quiero que nunca deje de representarme eso. Quiero que todo el tiempo la persona esté acomodada exactamente a mis intereses y al final, en cambio de disfrutarlo, lo sufro, porque todo el tiempo estoy buscando que no se me desacomode. Ese disfrute es un disfrute angustioso, es un disfrute enfermo. Y ese es el disfrute de las personas que no aman, sino que están tratando de conseguir del otro lo que más puedan conseguir para la satisfacción de su ego, ¿ya? Entonces no pueden amar a esa otra persona porque el otro solo está siendo usado. Y en segundo lugar, porque al estar la persona tan encerrada en sí misma, al estar tan clausurada, tan herméticamente replegada sobre su propio yo, necesariamente no dispone de capacidad natural para abrirse y percibir al otro. Y esa es la desgracia de todas estas experiencias de la pobre autoestima en la que nosotros dejamos de tener el contacto real con un otro y el otro simplemente representa un complemento para los intereses personales nuestros. La imposibilidad, hermanos, de un verdadero encuentro, un encuentro afectivo válido por parte de la personalidad narcisista, está bien ilustrada por la manera como este escritor, Oscar Wilde, termina la leyenda de Narciso, según lo leí en la obra de Paulo Coelho, en la obra llamada El alquimista. Describe una situación interesante, como dejando ver un final en el espíritu típico del narcisismo, un final de la historia de Narciso, porque nosotros dijimos que Narciso por mirar a esa persona de allá de la fuente terminó ahogándose en el lago. Y la historia se narra de esta forma. Las Oréades, que eran divinidades de las grutas y las montañas, divinidades de la mitología griega, llegaron a las orillas del lago y lo encontraron transformado en un mar de lágrimas. ¿Por qué lloras?, preguntaron las Oréades. Lloro a Narciso, respondió el lago. No nos extraña demasiado, dijeron ellas. Aunque nosotros le perseguíamos constantemente por los bosques, tú eras el único que contemplaba de cerca su belleza. Entonces, ¿Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién puede saberlo mejor que tú?, replicaron sorprendidas las Oréades. ¿Acaso no se inclinaba sobre tu orilla día tras día? El lago permaneció un momento
en silencio. Después añadió: lloro a Narciso, pero no me había dado cuenta de que era hermoso. Yo le lloro porque cada vez que se inclinaba sobre mis orillas, podía yo ver en el fondo de sus ojos el reflejo de mi propia belleza. Un lago narcisista, enfrentándose a un Narciso narcisista. No hay encuentros. Fíjese que no hay encuentros de ninguna especie. Narciso nunca valoró el lago, nunca lo apreció por su belleza, el esplendor de sus aguas cristalinas y la belleza de su entorno no representaban para él nada, porque él iba fijo a buscar a alguien allí, lo demás no le importaba. Y al lago le pasó lo mismo, ¿no? Al lago le sucedió lo mismo. Las oréades, que eran unas ninfas, que eran seres de los bosques, veían a Narciso y se iban detrás de él. Está contando la historia. Lo buscaban, lo perseguían para contemplarlo, pero él siempre se escapaba, nunca estuvo al alcance de ellas, pero ellas notaban que él llegaba y se inclinaba frente al lago a contemplarlo, y ellas no sabían que lo que él estaba contemplando era un personaje que era su propia representación. Y cuando llegan y le dicen al lago: debes estar muy triste, muy afectado. El lago dice: sí, me duele mucho, Narciso. Dice, y entonces le dejan ver: quiere decir que tú lo conocías bien y contemplaste su belleza. Y él dice: no, yo no estaba contemplando ninguna belleza de Narciso. Dice: cuando él colocaba sus ojos frente a mí, a través de sus ojos yo me veía a mí mismo, en la belleza que allí se reflejaba. Nunca se encontró Narciso con el lago. Al final, ambos terminaron solos, porque ninguno de los dos se disfrutó. Y esa es la tragedia del narcisismo. El narcisista no disfruta a nadie. Y de hecho, el narcisista no es disfrutable. Por tanto, es un personaje que está condenado a la soledad, que está condenado a la frustración de siempre estar buscando y nunca encontrar a nadie que en el valor real de él como persona pueda disfrutarlo, porque él no disfruta a nadie en el valor real de las otras personas. Todas las relaciones establecidas con alguien de personalidad narcisista son de carácter utilitarista. Oigan lo que estoy diciendo. Todas las relaciones están buscando usar a la otra persona. De modo que tendrá sentido para esa persona en la medida en que se alcance un beneficio con el vínculo. Y eso es lo triste de las relaciones con el narcisista. Cuando el narcisista ya no encuentra qué sacar de la persona, o al menos no encuentra caminos para sacar algo para beneficio propio, desecha a la persona porque le resulta inservible, porque ya no le representa ninguna garantía, y entonces busca la forma de evadir todo compromiso que lo una a esa persona, porque está buscando otras personas que le permitan sacar provecho en función de sus intereses. ¿Ya? Por eso el narcisista se relaciona con muy pocas personas. Oigan lo que estoy diciendo. El narcisista se relaciona con muy pocas personas. Aquellas que contribuyen a exaltar, a afirmar o a asegurar su propio
yo. Son círculos muy estrechos de relaciones donde el narcisista privilegia espacios relacionales en función de lo que puede encontrar, de lo que le puedan dar, de lo que él pueda exprimir de la vida de la persona. Es, de hecho, una relación muy frustrante la que se produce alrededor de la vida de un narcisista. Por eso los logros de supremacía son definitivos. Él está buscando asegurar su propio yo, buscando hacer válida su propia personalidad, buscando encontrarse. Y el problema es que nunca se buscó donde debió buscarse, en la fuente real de la revelación acerca de su propia persona, sino que se buscó todo el tiempo buscando el complemento en la vida de los otros seres humanos, en la actitud de los otros seres humanos con la vida de él. Así que todo el tiempo buscó encontrar esa supremacía, y todos los que no contribuían o no contribuyen a su obtención son enemigos a quienes el narcisista les declara la guerra, no sin antes, como un buen negociante, tratar de convencerlos para que se conviertan en personas sumisas para sus intereses. Una forma de comprarlos es ofrecerles lo que nunca puede darles. Busca seducirlos, pero todo con la finalidad única de sacarles provecho. Fíjense que con esto les estoy mostrando que el trasfondo del narcisista es un vacío. Que el narcisismo no es una persona, el narcisista no es una persona que esté dotada de un dominio del territorio de su propia vida, sino que es una persona en búsqueda. Y por tanto es tan accidental, es tan pueril, es tan superficial a nivel de sus relaciones, porque la tragedia del narcisista es que nunca se encuentra a sí mismo, por eso nunca puede amar. Y no se puede amar a sí mismo, porque nunca encuentra el camino que lo lleve a la propia persona, y por tanto no puede establecer vínculos con los otros sin tratar de conseguir que los otros sean elementos de su propia condición de persona para sentirse importante, para sentirse respetable, para sentirse honrado en función de lo que le representan las otras personas. Miren que es una cosa compleja, pero que en el fondo está dejando ver que hay una persona con profundos vacíos, hay alguien que no tiene cómo caminar hacia el verdadero progreso de su propia vida, porque no hay quien lo conduzca por la ruta que lo lleve a encontrarse con él, ¿ya? Para luego poder encontrarse con los demás en el territorio donde él es él y los demás son los demás. Los demás son ellos y él es él, pero si yo no logro encontrarme en el territorio de mi misma condición de persona, yo todo lo que encuentre lo voy a relacionar como una extensión de mis posibilidades y como un territorio donde me puedo expresar para darle importancia y representatividad a mi propia vida. Fíjense que son cosas que uno dice, lo que demuestra no es eso, pero el hecho mismo de fondo en la psiquis de la persona narcisista, este es un hecho
terrible. Hay que entender que los logros revisten a una persona que se ve desnuda en su insuficiencia. Tiene una pobre autoestima y que trata de darle valor y significado a su vida, obteniendo poder en el mundo y logrando ser importante y representativo. Recordemos el estancamiento del proceso de maduración de estas personas. Esto, hermanos míos, genera muchos males de orden afectivo y de orden emocional en un ser humano con un conflicto así. Es una persona que expresa resentimientos frecuentemente, expresa amarguras, expresa celos, expresa envidia, codicia, contienda, angustia, ira, todo alrededor de una gran impotencia afectiva. En conclusión, las personas narcisistas no se conocen en nada. Y esa confusión interior de su ignorancia de ellos mismos lo lleva a ser tan díscolos en su relación con el mundo externo y tan calculadores en la búsqueda de sacarle provecho a todo lo que está a su alrededor, no un provecho para edificación de su propia vida, sino un provecho para cubrir la desnudez de el autoconocimiento que no se da de la forma ideal que debiera darse. ¿Ya? Es la experiencia de Adán y Eva, que cuando se les abren los ojos, lo primero que descubren es que están desnudos. ¿Ya? Lo primero que encuentran es su incapacidad para cubrir la dignidad de ellos, y ese vacío es el vacío que ha acompañado a la humanidad en su experiencia lejos de Dios, lejos de la revelación divina, en el desconocimiento que la gente tiene del valor real de su propia vida a partir de la revelación que Dios les da. El narcisista es un caso extremo, ¿ya? Pero fíjense ustedes que enfrentar el narcisismo y sus hermanos menores, porque hablábamos nosotros del amor propio, hablábamos del orgullo, hablábamos de la soberbia. Fíjense, decíamos que eran procesos graduales en la expresión compensada de la pobre autoestima. Para enfrentar todas esas condiciones y para que Dios pueda hacer el milagro de replantearle la vida a un narcisista, porque Dios hace ese milagro, Dios tiene poder para todo eso. Para que se logre algún efecto en ese sentido, solo se hace posible a través de disciplina y trabajo serio, usando todos los recursos espirituales provistos por Dios, para que de esa forma se vaya desarrollando esa clara conciencia de la solvencia y riqueza de lo que somos. El gran problema de Narciso es que si él se pudiera ver a sí mismo, habría descubierto que el lago solo reflejaba pobremente
lo que él ya era. Y murió ignorando quién era y buscándose en todo lo que pudiera reflejar de alguna forma algo que le resultara atractivo, porque se rechazaba a sí mismo buscando en los otros lo que creía no tener él en su propia vida. Eso es tragedia, hermanos míos. Eso es tragedia. Eso es una condición muy pobre. Entonces, esa persona que logra mediante los recursos de Dios, mediante un trabajo serio en el orden espiritual, hacer conciencia de quién es, esa persona va descubriendo a su condición de persona completa y persona con suficiencia, completa y suficiente. ¿Y qué quiere decir completa? Que no me hace falta nada para ser yo lo que en la bendición de Dios yo debo ser. Y suficiente quiere decir que yo no necesito agregarle a lo que soy algo más, porque con esto tengo para ser exactamente la persona que Dios quiere que yo sea en función de su buena voluntad. Por tanto, hay un estado de conciencia que al evidenciarse, al mostrarse, al hacerse claro en la mente nuestra, en nuestra vida, hermanos, van apareciendo virtudes contrastantes, ¿ya? Y aparecen dos virtudes maravillosas que son condiciones que comienzan a evidenciarse como resultado de ese desarrollo de nuestra vida y de esa maduración que se va dando en poder yo entender, oigan, poder entender que yo no necesito ir a buscar en ninguna parte algo que me dé un reflejo atractivo de la vida para apoderarme de eso, prendarme y quedar encerrado en esas posibilidades, sino que yo tengo la oportunidad de, viviendo en la plenitud de las posibilidades que Dios me da, la posibilidad de encontrarme con los demás y disfrutarlos, apreciarlos y encontrarme plenamente realizado en eso de poder descubrir lo que ellos son, valorarlos por lo que son y mantener el vínculo con ellos por lo que ellos son y no por lo que ellos puedan representar para mí. La virtud que aparece alrededor de todo eso para permitir ese juego se llama mansedumbre o se llama también humildad. La humildad y la mansedumbre es el antídoto para el narcisismo, en el caso extremo, para el orgullo, para la altivez, para la soberbia, ¿ya? La forma como yo me enfrento a esas cosas es desarrollando la virtud de la humildad, la virtud de la mansedumbre y en el caso extremo, obligado por condiciones conscientes donde me doy cuenta que yo necesito reordenar las cosas internas de mi vida, si todavía la humildad no llega, si todavía la mansedumbre no llega adecuadamente, aceptar la humillación.
y tomar la humillación como un camino terapéutico para dejar atrás mi orgullo, para dejar atrás mi altivez, para dejar atrás mi soberbia y para despertar poco a poco de la trágica condición de un narcisista que por principio uno asume que no va a cambiar, pero siempre las posibilidades del poder de Dios nos dan esperanzas. Entonces, observen ustedes que estamos hablando de condiciones especiales de alguien que se ha trabajado. Y esas condiciones de alguien trabajada, una persona trabajado en el desarrollo de su condición de persona, se expresan como mansedumbre, como humildad, ¿ya? De hecho, vamos a comenzar a analizar eso bien. Pero fíjense ustedes que una persona que es altiva y es soberbia, cuanto más altivo y soberbio sea, cuanto más fuerte sea el problema de la personalidad narcisista en él o en ella, las cosas que le pasan y no salen conforme al presupuesto que ha elaborado, le resulta más difícil de soportar. Y entonces la persona asume las cosas como si estuviera recibiendo una humillación continua de la vida. Hasta que esa persona no asimile esa humillación, entre comillas, como una condición que tiene que aceptarla dentro del presupuesto de su realidad, de modo que eso lo conduzca a una visión más objetiva de sí mismo. Hasta que eso no suceda, la persona nunca se va a replantear. La persona no va a tener oportunidad de reordenar las condiciones de su vida. Es la aceptación de que no es preciso que todas las cosas que se han presupuestado para mantener mi ego o mi lugar de prestigio, de importancia en un punto alto, no es preciso que esas se den para que yo vaya haciendo conciencia del valor real de mi propia vida. Precisamente porque no se dan, yo me doy cuenta que aún puedo tener sentido de vida, puedo encontrarle el sentido a mi propia vida viviendo las experiencias en que esas cosas que estoy buscando para mí se me niegan. Y ese es el principio básico de la construcción de la humildad y la mansedumbre, que es una construcción que tiene una vía totalmente opuesta a la ruta que lleva la pobre autoestima, que se expresa como esa condición de amor propio, de orgullo, de soberbia, o la condición bien patológica de un narcisismo. Jesús, para nosotros los cristianos, es el modelo perfecto de la persona solvente, de la persona que es suficientemente completa, que se ve a sí mismo tan llena de la gracia y de las expresiones de la bendición de Dios, que nunca se vio en la necesidad de establecer un vínculo con las personas para tratar de sacar de ellos provecho en la forma de usarlos para su beneficio propio, para engrandecerse él, para a través de ellos verse importante
y convertirse en una persona muy representativa. Por tanto, Jesús es el modelo ideal de la mansedumbre y la humildad. Esas condiciones de Jesús se convirtieron en el modelo, en el recurso de Dios para la formación de una generación de seres humanos que por fin comenzaran a descubrir el valor real de sus propias vidas y que no tuvieran que depender de lo que de otros pudieran sacar para desarrollar los planes existenciales de ellos, sino que al contrario tuvieran tal nivel de estructura que ellos fueran capaces de entregarle a los demás cosas que tuvieran que ver con la solución de la necesidad de ellos, sin que con eso ellos se vieran afectados, se vieran, se vieran disminuidos en su condición de personas. Por tanto, que aprendieran como Jesús a no entrar en competencia, a no ver a sus semejantes como rivales o como personas de los cuales ellos pudieran aprovecharse. Y esa fue la base de la formación de la iglesia. Esa es la base de la formación cristiana. La formación cristiana es una condición de crecimiento hacia la solvencia de la visión de un ser humano respecto de todo lo que de Dios ha recibido, respecto de todo lo que de Dios tiene, y con eso quitarle toda la fuerza a esa pobre autoestima expresada en compensación, aún en el extremo terrible del narcisismo. Esa condición se expresa en un texto hermosísimo que se encuentra en Mateo en el capítulo 11, donde Jesús, según Mateo, está haciendo unas revelaciones especiales de toda la claridad del programa de Dios en función con las posturas válidas para enfrentar la vida. Dice en Mateo 11, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En este caso, niños se está refiriendo a personas que no representan nada, a seres humanos mayores de edad, pero que ante la sociedad no representan nada. Como se ve un niño en las condiciones de una criatura que debe ser protegido, que no representa ningún tipo de resistencia para los intereses de los mayores y que los mayores lo ven como alguien que no significa gran cosa al margen del afecto que le tengan. Así es como Jesús emplea ese término, niños. ¿Ya? Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños, ¿ya? A los que no tienen un lugar representativo y de importancia en la sociedad. Sí, Padre, porque así te agradó.
Y dice luego en el versículo 28, alrededor de esa idea, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y quiénes son los que están trabajados y cargados? Son todos aquellos que han vivido ese tipo de experiencias en las cuales los manejos de la sociedad, los intereses que se dan en el ambiente social cultural, los ha llevado a vivir esa experiencia del desasosiego, del afán, de la tensión, de la competencia, de la rivalidad, de los ambientes donde cada quien trata de sacar provecho de otros, donde las personas tratan de montarse por encima de los otros para evidenciar que son más fuertes, más importantes, más representativos. Es decir, en el espíritu propio de una sociedad que no conoce el valor real de los seres humanos, y desde ese territorio la gente se agrede, la gente se compite, la gente busca la forma de prevalecer sobre los otros. Y hermanos míos, eso hace que las personas se mantengan en esa tensión que Jesús define como personas que están trabajadas y personas que están cargadas. Y él dice, como promesa, yo los voy a hacer descansar. Esta es una propuesta que tiene que ver con la superación de condiciones que incluyen las experiencias de la pobre autoestima. Las personas terminan muy afectadas, muy sobrecargadas alrededor de la visión insuficiente que tienen ellos de ellos mismos. Y por tanto los coloca frente a la vida y los coloca frente a su medio en unas posiciones desventajosas en las que ellos se sienten obligados a buscar la manera de prevalecer, de sobreponerse. Entonces, cuando aparece el amor propio, aparece el orgullo, la soberbia, y es cuando se manifiesta la clínica terrible de la persona que es narcisista. Jesús le dice, bueno, con todo eso yo tengo la forma de descargarlos, la forma de llevarlos a descansar. Y la propuesta de él es, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que es una cosa pedagógica el plan propuesto por Jesús. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y allí está el descanso prometido, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa propuesta de Jesús, ese principio planteado por Jesús, es la base de la terapéutica contra todas estas condiciones de la baja autoestima. Y tenemos que saber desarrollar esto. Y tenemos que saber construirlo. Porque nadie es humilde, nadie es manso, porque se le ocurra ser manso y humilde. Esas cosas no llegan porque de un momento a otro se me ocurrió que debo ser eso, sino que es una cosa que llega porque yo voy desarrollando mi vida para que me pueda mover a ese nivel
pasando por encima o superando toda esa necesidad que hay cuando hay un vacío en el conocimiento de mí mismo. Por tanto, la propuesta de Jesús es: conózcanse caminando al lado mío. Descubran quiénes son ustedes moviéndose en la vida a mi lado, moviéndose en la vida siendo guiados por mí, viendo mi conducta, viendo mis enfoques, oyendo mis argumentos, entendiendo de dónde saco yo los criterios para la vida en la que me estoy moviendo en esta experiencia que tengo delante de ustedes. Y si ustedes descubren este secreto, ustedes se darán cuenta que el resultado definitivo de todo eso es el reposo de sus vidas. ¿Ya? Es poder vivir como personas que superan las condiciones tensas, las condiciones conflictivas y las condiciones angustiosas de una vida en la que el ambiente se pone difícil porque se está buscando algo en una forma inadecuada y porque no se tiene conciencia exacta de todo lo que de Dios se ha recibido para quitarle esa dimensión de expectativas y de búsquedas a las condiciones de una vida que, si generosamente entendemos que Dios nos las concede, es porque hay otra manera de vivirlo y no como el mundo nos las propone. Entiendan, la victoria sobre todo eso se logra encontrando en Jesús la manera de encontrarnos a nosotros mismos, de aprender de Él y de convertir el método existencial de Él en el método nuestro para vivir y para ubicarnos de tal manera de que no sintamos la necesidad de querer sacar de los otros cosas que ya Dios colocó en nosotros con la suficiencia y la abundancia que nos permite vivir plenamente en nuestra vida, disfrutándonos a nosotros mismos mediante el desarrollo de un verdadero amor a nuestra condición de persona y pudiendo de esa forma liberar a los otros de los intereses nuestros para poder disfrutarlos a ellos en las condiciones de ellos como personas independientes de nosotros y que de esa forma podamos amarlos igual que nos amamos a nosotros. Miren ustedes que ese es el gran principio del Evangelio. Ese es el gran principio de la vida cristiana, pero solo lo logramos desarrollando las condiciones nuestras a través de la fe, a través de una relación con Dios, en este caso a través de nuestra relación con Cristo Jesús, y pudiendo recibir de Él toda la formación, de modo que nosotros podamos en este mundo vivir como Él ha vivido. Esa es la gran propuesta terapéutica que iremos perfeccionando, iremos aclarando. Hermanos, el orgullo no se vence con esfuerzos ciegos, sino con desarrollo de vida. La soberbia y la altivez, hermanos, se somete al régimen de la claridad de una existencia. Y el narcisismo, como enfermedad terrible de absoluta inmadurez, nosotros pudiéramos trabajarlo desde el territorio que nos permita ir desarrollando un crecimiento en el campo afectivo a través del vínculo con los recursos de Dios que incluyen el poder de la palabra
y la realidad del Espíritu, permitiendo que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones a través de ese Espíritu. Espero que esto nos vaya abriendo una visión del trabajo serio de estos males. Es que, hermanos, el orgullo se vuelve una cosa a perpetuidad porque nosotros lo justificamos de muchas maneras. Y lo que quiere Dios es tumbar todo eso para que comencemos a construir una visión sosegada, tranquila, una visión llena de la expresión de la gracia de Él en relación con nuestra propia vida. Pero para eso tenemos que derrumbar todos esos andamiajes falsos que se han construido y que nos han hecho vivir relaciones de manera tan enfermiza. Dios quiere sanarnos de todo eso. Dios quiere liberarnos de todas esas elaboraciones equivocadas. Espero que esto haya quedado muy claro. Hasta aquí. Hablaremos más de la terapéutica del problema de la baja autoestima. ¿Por qué? Porque hay sanidad, hay caminos de Dios para sanarnos y vamos a buscar seguir esas pautas que a través de las Escrituras Dios nos da. Estamos convencidos de que los males están y han estado allí por mucho tiempo. Yo sé que usted no puede dejar de reconocer a la luz de lo que hemos dicho que muchos de esos males están allí, expresándose de muchas maneras. Pero hay recurso de Dios. Y en el Evangelio hay un recurso poderoso y vamos a descubrirlo o a desarrollarlo en nosotros con un trabajo serio. Que de aquí en adelante la búsqueda de la humildad y la mansedumbre sea una pauta real en el programa de la vida nuestra. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé ojos para ver este problema, para ver este estado nuestro, para descubrir dónde se origina todo esto, cómo se ha venido deformando todo eso en nosotros y cómo hay posibilidades de construir la mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos ser educados por Jesús en esto para ir dejando atrás todos estos males y lo vamos a ir confirmando en lo que viene de aquí en adelante? Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por esta claridad que abres ante nosotros, por esta visión de las cosas, Señor, por esta oportunidad que tenemos de ir descubriendo el camino que nos lleve a las soluciones donde la mansedumbre, la humildad se expresen en nosotros y donde seamos capaces de asimilar todas las cosas que tienen que ver con las técnicas de humillación que se dan en el mundo y poder revertir su efecto para convertirlo en una oportunidad de reconstrucción para la vida nuestra en el orden válido. Señor, necesitamos ser sanados de todas esas fuerzas que hacen tanto daño dentro de nosotros. Necesitamos una auténtica liberación con tus recursos. Sánanos, Señor, de todos esos manejos, de todas esas tendencias, de todas esas inclinaciones inadecuadas que en nosotros se dan y poder nosotros vivir la plenitud de este reposo que nos promete Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo esto que recibimos y por todo lo que podremos nosotros entender y alcanzar de aquí en adelante. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, es trabajo en la vida. Están descubriendo que la Iglesia Apostólica se caracteriza por eso, porque está promoviendo el trabajo sobre las vidas. Podemos haber vivido en el medio
evangélico, en el medio cristiano, muchos años, pero no se ha hecho ningún trabajo. Trabajos serios no se han hecho. Se reciben las cosas que nos llegan a la mano como bendiciones de Dios, pero no hemos nosotros peleado esto desde el interior de nuestra propia vida. Es que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos se hace fuerza y son los valientes, los luchadores, los que se enfrentan a ellos mismos, los que lo arrebatan. Y Dios cuenta con usted y Dios tiene todos los recursos para usted para que alcance la victoria. Gracias al Señor. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.